Bueno, le quiero animar en relación a que hablamos la semana pasada respecto a esta mujer y Seba en segunda de Samuel. Me parece muy interesante para el bien de nuestra identidad en el Señor. Es que la mujer nunca negoció con Seba, ¿se acuerda? ¿Sí? Sino que le entregó rápido a Joab la cabeza de Seba, ¿no? Dijo, si el problema está aquí adentro, y se lo entregó rápido, no se puso a negociar. Nunca es sabio negociar, ¿sí? El pecado. ¿Está conmigo? No es sabio negociar, bueno, pues un ratito más, un tantito más, ¿verdad? Déjame, Dios, déjame disfrutarlo un poquito más esta cosa. ¿Sí? Nunca es bueno negociar eso, ¿sí? Y me encanta porque la mujer se puso inmediatamente a buscar dónde estaba el problema dentro de su casa, en su interior. Y rápido lo encontró, aunque no dice el tiempo en el pasaje, pero lo encontró, ¿sí? Y siempre es bueno que nosotros nos demos la tarea de meditar, de reflexionar. Alguien dice que ¿cuál es el pecado detrás del pecado? ¿Sí? No necesariamente a veces es una cosa contra Dios, así que yo no quiero nada con Cristo, yo no quiero seguir a Dios, o así una cosa abierta y descarada contra Dios. Pero ¿qué es lo que me hace hacer lo que hago? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el motor detrás del pecado? ¿Sí? Y es muy saludable a veces reflexionar y pensar, ¿cuáles son las cosas que están detrás de mis comportamientos o hábitos pecaminosos o dañinos? ¿Está conmigo? Sí. Porque a veces lo que vemos afuera en nuestro comportamiento, pues es la manzana, es el fruto, pero no necesariamente es lo que lo alimenta, lo que lo hace estar vivo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, no voy a meterme a ese asunto, pero reflexione, piense. Si usted tiene problemas con alguna cosa que no ha podido resolver y vencer, ¿qué es lo que lo hace estar vivo? ¿Qué es lo que alimenta esta cosa que yo tengo como hábito o costumbre mala delante de Dios? ¿Sí? Sabes, vimos en el pasaje del capítulo 7 respecto a Can, que significa perturbación. Y sabes que el pecado siempre trae perturbación a la persona que peca. ¿Sí? O sea, es decir, toda quietud, toda paz en la persona, en su interior, son trastornadas, ¿no? La persona no tiene paz, no tiene quietud. ¿Cuánto les ha pasado? Cuando has pecado, has hecho algo contra el Señor y sientes que todo el mundo te mira. Nadie sabe lo que tú hiciste, pero sientes que todo el mundo te está mirando y te está acusando, ¿no? O sea, no hay quietud, no hay paz en tu interior, ¿verdad que no? Porque eso es lo que produce perturbación del ser interior. Y yo creo que eso es bueno porque no nos deja en paz y necesitamos arrepentirnos y cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad que sí? Entonces, pero ya uno no hace las cosas a gusto, uno ya no peca a gusto. ¿Cuántos pecan que ya no están a gusto? Y dices, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora, quiero que veamos Josué porque, como hemos visto, hay muchas formas, figuras que tiene el libro de Josué y la herencia y la tierra que ellos iban a tomar como propiedad. Y evidentemente nos habla del reino, ¿verdad? De Dios, ¿sí? Del cual nos habla el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y dice el apóstol Pablo que el reino de Dios es tres cosas. ¿Alguien la sabe? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y puedes ver el reino de esa manera para facilitarte cómo es el reino de Dios. Y creo que eso es lo que Dios le ha asignado a sus hijos, a los creyentes. Amén. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y pensando en eso, ¿sabes? Me doy cuenta que la mayoría de muchos cristianos que están en una iglesia como esta se han arrepentido, sí, lo suficiente, pero solamente para ser perdonados. Y ya vimos acerca del perdón la semana pasada. Amén. Sí. Nuestra posición delante de Dios legalmente, ¿ok? Y creo que muchos se han arrepentido, sí, lo suficiente como para ser perdonados, pero, escúcheme bien,
pero no lo suficiente como para ver el reino. Voy a repetirlo. Se van a repetir lo suficiente como para ser perdonados, sí, pero no lo suficientemente para ver el reino de Dios venir en sus vidas y a través de sus vidas. Las primeras palabras de Jesús cuando él habló fue, ¿cuáles fueron? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y acuérdense, arrepentirse es cambiar mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque el reino ha venido. Y arrepentimiento muchas veces solamente está asociado en nuestra mente con la miseria y el lamento, y eso tiene su lugar, pero el arrepentimiento nos da la visión, ¿verdad?, del reino, y es alentador, es emocionante. En lugar de simplemente limitarlo a un asunto de que me lamento por lo que hice, lo cual es necesario, pero arrepentimiento tiene que ver con ver el reino, donde cambie mi manera de pensar para cómo el reino de Dios viene y se establece en mi vida y a través de mi vida en otros o en lo que hago. ¿Está conmigo? Sí, es muy diferente limitarlo al lamento, a ver arrepentimiento, cambiando mi manera de pensar en esa parte, para que como el reino de Dios ahora viene a mi vida, a mi salud, por ejemplo, a mis finanzas, a mi familia, a mis emociones, a mi trabajo, a mi desempeño, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que hay mucha gente muy, vamos a decir, honesta, muy genuinamente arrepentida de que Dios ha perdonado sus pecados y el Señor le ha perdonado, estaremos en el cielo juntos, amén. Pero hay mucha gente que enferma, que se ha arrepentido de eso, pero no se ha arrepentido en el sentido para ver el reino de Dios en sus cuerpos. Y mucha gente tiene su salud, ¿verdad?, deteriorada, porque su manera de pensar no ha cambiado. Hola. Sí. Y lo que la Escritura dice respecto a la administración de nuestro cuerpo no ha penetrado, sí, en mucho. Y entonces la persona sigue teniendo hábitos, ¿verdad?, desórdenes alimenticios y demás, de manera que no ha renovado su mente, no se ha arrepentido para ver el reino de Dios venir, establecerse en esa parte de su ser. ¿Sí ve la diferencia? ¿Llegará al cielo? Sí. Pero el reino de Dios no se ve reflejado en su salud, por mencionar un aspecto. ¿Sí me explico? Hay gente que no se ha arrepentido, el reino de Dios no es visible en sus finanzas. Hay gente que tiene 10, 15 años y no ha comprendido el asunto de ser generosos, de dar, ¿sí?, de bendecir, de diezmar. ¿Estarán en el cielo? Seguramente. Pero el reino de Dios no ha venido, no se ha establecido a través de sus finanzas. ¿Sí? Ya hemos hablado respecto a Israel antes de Josué, la primera generación, y creo que ellos, vamos a ser generosos, son salvos, estarán en el cielo. ¿Sí? Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, de la esclavitud. ¿Está bien? Sí, vamos a ver, creo que pensemos de esa manera. Pero el reino, lo que Dios quería traer y establecer a través de ese pueblo, ¿se logró? ¿Fue visible? ¿Se expresó a través de ellos? ¿Sí o no? No. Y esa es la trampa en que mucha gente podemos caer. Porque, insisto, aunque entendemos el perdón y lo decimos una y otra vez, y nuestra identidad en el Señor, ¿verdad?, y nuestro lugar en el Señor, eso se puede quedar hasta ahí y no ver el reino venir a través de nuestras vidas. Y eso es una tragedia, porque Dios quiere traer su reino. Su reino se ha acercado, ¿sí?, a nuestras vidas y a través de nosotros. Amén. Sí, no están muy convencidos. Sabes, es posible vivir en un territorio heredado, como en el caso de esta generación, durante un tiempo y sin adentrarse a ese territorio. Sabes, ahorita no tengo exactamente el pasaje, más adelante, pero una parte de las 12 tribus, ¿sí?, de Israel no se adentró para apropiarse del suelo o de la parte del territorio que lo tocaba. ¿Sí? Por flojera, por desidia, por comodidad, por lo que tú quieras, ¿sí?, no se adentraron
a físicamente ir y tomar la parte del territorio, la montaña, la pradera, el río, la cascada o aquella parte que les haya tocado. No lo hicieron. Y José les dice, pues, ¿qué están esperando? O sea, habían pasado años, ellos no hacían nada. ¿Sí? O sea, ya habían cruzado el Jordán, pero no hacían nada para tomar lo que Dios les había asignado. Entonces, si nosotros queremos tomar ese territorio, esa herencia que Dios nos ha asignado, nosotros debemos expandirlo. Y para expandirlo, pues hay que pagar un precio. ¿Sí? Hay que salir, como hemos hablado, y tomar aquello que Dios nos ha asignado. ¿Sabes que la forma más rápida de perder algo es tomar una postura defensiva donde mantenemos lo que tenemos en lugar de trabajar para aumentarlo? ¿Sí? Y muchos hemos caído en esa trampa. Defendemos, ¿verdad? Y para mantenernos donde estamos, en lo poquito que sabemos, en lo poquito que ya de Dios tenemos, ¿verdad? Pero en lugar de salir y trabajar para aumentar eso que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sí? Sabes que mucha gente solamente, el único verso que se sabe en la Biblia es Juan 3:16. Ni siquiera su mente trabaja para pensar en más versículos. ¿Sí? Dice, vamos a Mateo capítulo 25. Mateo 25 versículo 14. Dice la escritura: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego ese hombre se fue lejos. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció o trabajó con ellos, y ganó otros 5 talentos por su trabajo. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero o los bienes de su señor. Sí, una parábola que todo el mundo hemos oído, ¿verdad? Más o menos. ¿Sabes? Esta persona, en lugar de ir y negociar, trabajar con lo que Dios le había dado, ¿sí?, fue y lo enterró, lo mantuvo. No lo perdió, lo mantuvo, pero no salió a extenderlo, a desarrollarlo. ¿Sí? Y elegir, escúcheme bien, elegir no expandir y aumentar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha asignado, poco o mucho, es elegir perder la cosa misma que estamos tratando de proteger. O sea, al final de cuentas yo voy a perder lo poquito que tengo, que sé, si no elijo salir y expandir y aumentar eso que Dios me ha dado. ¿Ya lo vio? ¿Sí? Entonces, no nos podemos conformar a que, como Israel, fuimos introducidos al amor de Cristo a través de la fe en Cristo, y decir, bueno, pues ya, yo voy al cielo, ¿verdad? Ya estoy adentro, qué padre, y ya no tomo eso que Dios me ha dado para salir y hacerlo crecer, hacerlo aumentar, y termino perdiéndolo si solamente lo protejo y lo mantengo. ¿Sí? Vemos la misma figura en otro pasaje. Si me acompaña a Lucas capítulo 11 versículo 24. Lucas 11 24. Dice Jesús, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, de una persona, ese espíritu anda por lugares secos buscando reposo, porque lo sacaron de ahí. Anda buscando descanso, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega a la casa de nuevo, la halla como barrida y la halla adornada o arreglada. Y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Sabes, cuando una persona es hecha libre, ¿sí?, existe un momento en que se encuentra completamente limpio por dentro, porque Dios metió su mano
¿verdad? Y limpió su vida, purgó toda la suciedad que estaba dentro de él o de ella. Pero desde ese momento, esa persona tiene la responsabilidad de administrar su libertad. ¿Sí? Repito, esa persona a partir de ese momento que fue limpiado, ¿sí?, tiene la responsabilidad de administrar la libertad que se le dio. Y Jesús usa la imagen de la casa, de una casa, para ilustrarlo, ¿verdad? Y la casa está limpia, ¿verdad? Y barrida. No hay muebles en la casa todavía, pero está recientemente renovada y hermoseada, arreglada, como dice el pasaje. Y ahora es responsabilidad del dueño administrar la casa, ¿no? ¿O de quién es la responsabilidad? Del dueño, ¿verdad? Es su responsabilidad colocar muebles, ¿verdad? Poner cortinas, comprar trastes, la pantalla de 64 pulgadas, no, esa no, ¿verdad? Venir y vivir en ella y ocuparla, ¿cierto? Es su responsabilidad poder administrar aquella casa. ¿Sabes que uno de los mayores problemas que tenemos los creyentes es fracasar en ocupar la herencia que Dios nos ha dado? Y queremos ser gente que sale y administra en el sentido de venir y llenar, expandir lo que Dios nos ha dado. Es mi y nuestra responsabilidad hacerlo. Amén. ¿Sí? Yo sé que no les suena muy motivador lo que estoy diciendo, porque lo que les estoy diciendo es a chambear, mi hermano. Y en nuestra cultura, como hemos hablado, trabajo es como que, ay, ¿verdad? Trabajo se ve como una maldición. Sí. De hecho, ¿sabes que la Biblia, trabajo en la Biblia es sagrado? El trabajo, el mandato de trabajar, de cultivar la tierra en la Biblia está antes de la caída. Por lo tanto, es un mandato de la creación. Es sagrado, el trabajo es sagrado. El esfuerzo, el cultivar algo es sagrado. No es algo secular, no es algo que algún empresario se inventó en la Edad Media. El trabajo es sagrado, ¿sí? Y por eso a lo mejor no están como muy alegres, muy entusiasmados con el asunto. Pero no queremos perder lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuál es el camino para no perderlo? Salir y expandirlo, salir y hacerlo crecer, salir y desarrollar aquello que Dios nos ha asignado. ¿Qué tiene usted en su mano? No, pastor, pues yo no sé ni lo que tengo. Bueno, yo podría decir que usted tiene seguramente algún talento, algún don sobre su vida, ¿no? Seguramente tiene un trabajo a través del cual usted gana finanzas, ¿no? Creo que tiene un cuerpo, ese cuerpo tiene fuerzas a través del cual puede hacer muchas cosas. Sí. Nuestro destino, nuestro camino es crecer. ¿Sí? Ese es nuestro diseño: crecer, multiplicarnos, fructificar, mis hermanos. No ha cambiado desde el principio, es el mismo. Y ya lo dije hace un momento, ¿sabes? Necesitamos desarrollar y ser productivos en nuestra mente. ¿Sí? Una buena cosa es crecer, desarrollar nuestra mente a través de leer la Escritura, de leer sus promesas. Amén. ¿Sí? Y no dejar la verdad chiquita y limitada a cositas que sabemos de hace un montón de años. Entonces queremos ocupar la herencia que Dios nos ha dado. ¿Sí? ¿Sí? Quiero que me acompañe, y lo leí hace un rato, a Isaías capítulo 54. Entonces, ¿a cuántos de nosotros Dios nos ha limpiado? Nos ha lavado con su sangre. Si eso no te ha sucedido, no me gustaría que te fueras de este auditorio esta tarde y que te pierdas de esa hermosa realidad gloriosa, ¿sí?, a través de la fe en Cristo. Si tú has sido limpiado y tú has sido lavado, tú necesitas ser un buen administrador, ¿sí?, un buen mayordomo de eso que Dios te ha asignado. Dice Isaías 54. Es proféticamente Dios está hablando a través de Isaías. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo.
la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. Extraordinaria promesa. ¿Por qué? Porque mire, lo que Dios está diciendo es que va a llegar un momento, o sea, Dios promete que la persona que no tiene hijos, llegará un momento en que tendrá más hijos que la que tiene hijos normalmente cada año. ¿Cómo es eso? Yo no lo sé, pero es una realidad. O sea, realidad porque Dios lo dice y Dios lo promete, ¿cierto? O sea, qué extraordinario, porque aunque es un misterio, no sabemos cómo Dios actúa a veces, pero Dios lo hace. O sea, Dios rompe el paradigma a veces natural que nosotros tenemos y dice, la que no tiene hijos tendrá más hijos que la que tiene cada año. Y le dice, regocíjate. ¿Qué es lo que le dice a esa mujer? Regocíjate, la que no daba luz. Y lo que dice, levanta una canción y da voces de júbilo. Es decir, canta, recréate en el Señor, ¿verdad? Regocíjate, gózate en el Señor, ¿verdad? Porque Dios va a cumplir su promesa, Dios va a hacer aquello, ¿sí? De una manera sobrenatural y extraordinaria. ¿Y cómo hacemos eso? Porque le está diciendo que lo haga aún antes de que la respuesta llegue. Es decir, regocíjate en la promesa de eso, ¿sí? ¿Y cómo nosotros necesitamos? A veces estamos esperando que cosas lleguen, ¿verdad? O es eso, o te posicionas hasta que llegue. Pero hay cosas que nosotros necesitamos prepararnos antes de que lleguen. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué dice ahí? Las 3 cosas. Regocíjate, levanta una canción, canta al Señor, ¿sí? Y llénate de júbilo. Necesitamos prepararnos, ¿verdad? Antes de que la promesa de Dios llegue, porque la promesa está soltada, está liberada para nosotros. Y estoy hablando de una, pero puede ser otra, cualquier otra. Y en lugar de que sumirnos, porque puede pasar que no vemos respuesta a algunas cosas que Dios ha prometido y decimos, bueno, y nos sumimos, nos podemos deprimir, nos podemos entristecer, nos podemos ofender con Dios intelectualmente diciendo, pues, ¿por qué no sucede? ¿Sí? Nos podemos enojar con Dios, ¿sí? O hasta con los demás. Pero Dios dice, tú necesitas prepararte antes de que eso llegue, porque la promesa está dicha. Y es, regocíjate, canta una canción, alégrate en el Señor. Y yo necesito prepararme para la respuesta, porque la respuesta va a llegar. No los veo como muy convencidos, pero es verdad, mis hermanos. Y nosotros no queremos fallar en ser administradores de lo que Dios ha dicho. No queremos ser mal administradores de lo que Dios ha asignado a nuestro corazón, lo que está en el corazón de Dios para nosotros. Amén. Queremos salir, sí, me regocijaré, me alegraré, te cantaré. Yo sé que eso choca con nuestra mentalidad humana, porque lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que a uno le nace cuando no ve una cosa realizada o una promesa hecha, ¿qué es? Sumirme, hundirme a mí mismo, a mí misma. ¿Sí o no? Sí. Digo, es fácil alegrarte, es fácil saltar de alegría y cantar cuando alguna cosa ya se cumplió, cuando la cosa va bien, ¿sí o no? Pero cuando la promesa se ha soltado y yo no veo aún su cumplimiento, yo necesito prepararme. Yo necesito responder al Señor, administrar mi propio corazón, mis propios pensamientos, mis propias palabras. ¿Cuáles son las palabras de que salen de la gente cuando la cosa se pone complicada? No, pues este año qué difícil. No, pues todo va a subir. No, ¿sí o no? Pesimismo, ¿verdad? Negativismo y un montón de cosas. ¿Sí? ¿Sabes? Necesitamos alimentar y convencer y llenar nuestra mente hasta que nuestra boca se alinee a nuestra mente. ¿Sabes? Yo sé que ha habido mucho abuso respecto a la declaración y a la confesión de cosas, a declarar cosas y ese tipo de rollo. Ha habido mucho abuso, ciertamente. Pero ¿sabes que el declarar lo que Dios dice tiene su lugar, tiene su valor? Y no estamos tratando de encontrar un equilibrio entre
no decir nada, porque no quiero declarar así nada más al aire cosas sin ningún fundamento. No estamos buscando un equilibrio. Necesitamos declarar las cosas que Dios dice, no los rollos que uno trae, ¿verdad? Porque hay gente que se sienta declarando un montón de cosas que se le ocurre, ¿no? Pero declarar las palabras. ¿Qué dice el profeta? Diga al débil. ¿Cómo? Diga al débil, ¿cómo? Fuerte soy. ¿Cuántos se sienten débiles? Como dos. Ok, esos dos digan, fuerte soy. ¿Sí? O sea, el extremo de abusar de la declaración, ¿verdad? Lo entendemos, pero la negligencia de no declarar lo que Dios dice, mi hermano, no sé cuál es peor. ¿Sí? Y Dios le dice a Josué, medita en estas palabras. Debemos de meditar lo suficiente en la Escritura para declarar lo que la Escritura dice. Hola. ¿Sí? Porque lo que Dios promete, lo que Dios dice, sus promesas, como cantamos ahorita, son sí, amén. Bueno, eso dice la Biblia. Todas son seguras y necesitamos confesarlas, porque alimentan nuestro corazón, nuestra mente, cuando estamos en momentos difíciles y complicados y nublosos, donde no vemos muy claro el futuro hacia adelante. Bueno, es que no hay futuro hacia atrás, ¿verdad? Sí. Encuentra, sí, tu mesa, la mesa del Señor para ti. Encuentra ese lugar de paz. Dice el salmista que Dios adereza mesa delante de nuestros enemigos. ¿Sabes? Dios no saca a nuestros enemigos y los pone lejos y luego nos prepara una cena a nosotros privadamente. No, Dios prepara cena para nosotros y nosotros salimos a comer a la cena. ¿Qué se hace en una mesa donde Dios puso un banquete? ¿Se ve o se come? Se come. Uno dice, wow, hay comida francesa, italiana, mexicana, oaxaqueña, ¿verdad? De diferentes cosas, un montón de postres, y Dios la preparó y yo salgo a comer. Y Dios lo prepara y lo hace delante de nuestros enemigos. ¿Sí? Lo suficientemente para que no nos alcance el enemigo, pero para que nos esté viendo comer. Evidentemente estoy hablando de salir y comer sus promesas, su palabra. ¿Sí? Encuentra tu mesa. Encuentra el lugar de paz. Encuentra el lugar donde tú puedes comer lo que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Porque son muchas cosas. Encuentra las palabras, encuentra las promesas, encuentra los pasajes, subráyalos, ¿verdad? Tachonelos y cántalos, háblalos. En la cocina, en la casa, en la chamba, en el carro, en el camión, en el taxi, ¿verdad? Donde sea. Y medita en ellos hasta que tu boca confiese lo que Dios ha prometido para nosotros. Y nos preparamos para aquello que Dios ha prometido y nos ha asignado a su pueblo. ¿Está conmigo? Le hago otra vez la pregunta. ¿Cree que lo que Dios nos ha asignado es bueno? ¿Es maravilloso? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Y yo creo que este año, mis hermanos, será un año muy fructífero, lo creo. Pero yo necesito cooperar con Dios en este sentido. Y si me encuentro, ¿verdad?, atorado en alguna cosa, ¿verdad?, ya mi mente se ofendió, se bloqueó para con el Señor o para con la iglesia, yo necesito salirme de ese lugar y encontrar la mesa que Dios ha preparado. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pasaje? ¿Dónde están las palabras, Señor? ¿Dónde está la cosa que yo necesito saber, en la cual yo necesito meditar, en la cual yo necesito meter en mi corazón, ¿verdad? Y para poderlo decir, para poderlo confesar, para poderlo hablarlo a mí mismo y a los demás, porque es verdad. ¿Están conmigo? Sí. Y ese es nuestro camino. Israel tenía el mismo trabajo. Sí. Y vamos a leer lo que leímos al principio de nuevo. Versículo 3. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de sus pies, desde el Líbano, del desierto hasta el Líbano,
y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar de donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. ¿Le suena eso a una promesa? Yo le digo, ¿ya lo estaban viendo? ¿Ya lo estaba viendo Josué? ¿Ya había visto la respuesta a esto? No. Se estaban preparando para verlo expresado y hecho por Dios. Tremendas promesas, extraordinarias todas ellas. Sí. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque ni tú repartirás a este pueblo por herencia la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que hay, todo lo que la ley que mi siervo Moisés les mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿cómo? ¿Qué hará? Estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Y para terminar, acompáñeme Juan capítulo 14, 21. 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. El que me ama, mi palabra obedece, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y qué hará Dios? Haremos morada con él. O sea, él estará con nosotros. ¿Sí? ¿Sí se fija la conexión que hay entre la escritura, entre las palabras de Dios y que Dios esté con nosotros? ¿Sí? Lo mismo que a Josué. Yo le pregunto, ¿Josué amaba a Dios? Sí. Meditaba y cuidó de guardar aquello. Sí. Dios estaba con él. Qué importante es para nosotros, repito, poder conectar nuestra vida, nuestra mente, nuestras bocas, nuestra meditación a las promesas de Dios. Sí. Él estará con nosotros, lo ha prometido. Sí. Y que el Señor nos use para aquello que ha asignado a su pueblo. Amén.